Bueno, seguimos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, que tu pueblo, que los oyentes, Señor, de tu palabra se gocen al escudriñar, al meditar, al aprender, al guardar la palabra, Señor, porque siempre traerá bendición a tu pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu espíritu guíe, Señor, y que nuestro espíritu reciba. Gracias, Señor, por esta bendición. En Cristo Jesús. Amén. Decía en el mensaje el pastor que decimos, sí queremos a Dios, pero no con todo lo que viene. Y en esta mañana todavía, el tema de la lección 52, que viene en la página 325, y que es la última lección del año, basada en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 18. El tema es: el juicio comienza por la casa de Dios. Todos sabemos, para que el oro sea puro, para que el oro valga, pasa por un proceso. ¿Cuál es? El fuego. Y nosotros somos ese oro que Dios tiene. Nosotros como oro tenemos que ser pasados por fuego. Decimos que la lista de las bendiciones de Dios son muchas en el cada día, pero podemos decir que en el diccionario hay en la letra C y en la letra P dos de las bendiciones que no muy bien queremos que vienen, que son de bendición para el pueblo, y es parte de ese fuego, que sería en la C, el castigo, y en la P, la prueba. Yo no sé si has escuchado a alguien, y sobre todo te hayas escuchado tú mismo, y en este brinco de año él estés diciendo: Señor, en este año que viene, bendíceme con castigo, y bendíceme con pruebas. Y el castigo a lo mejor está más difícil. La prueba a lo mejor pudiéramos pensar que es menos difícil. Y que a lo mejor sí. Pero yo no sé otra vez si has escuchado a alguien anhelar eso. Y ese alguien que sea tú mismo diciéndole a Dios: quiero prueba. Y en esta lección el objetivo es que todos nosotros aprendamos los beneficios de la tribulación mediante la palabra de Dios, para que obtengamos con contentamiento ese beneficio que es el castigo y la prueba. La prueba es lo que está enfocada esta lección, pero también el castigo es una bendición. ¿Cuál es el punto de vista del cristiano cuando hablamos de este tema del sufrimiento? ¿Qué piensa el cristiano? ¿Y qué es lo más común cuando se piensa en esto? Es interesante que cuando viene una prueba o un castigo, casi siempre la reacción primaria o la reacción primera es: ¿por qué? Qué raro, ¿qué está pasando? O la pregunta que le agrada mucho a los ateos: si Dios me ama tanto, ¿por qué permite el sufrimiento en mí? Los ateos tienen esta herramienta, los ateos, de que ¿cómo puedes hablar de un Dios que es ¿qué? Amor, si mira cómo sufren los inocentes, cómo sufren todos ustedes? Pues ellos no conocen Romanos 3:23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Así es que si hay alguien, o algunos, o muchos que son salvos, podemos hablar de que hay un Dios que es misericordioso. ¿Cuál es una de las razones que permite Dios el sufrimiento? O más directo, ¿por qué manda sufrimiento o castigo? ¿Cuál es una de las razones? El pecado. El pecado que cometemos y que practicamos, y que el Señor, por ese pecado que cometemos, Él quiere, como parte de la bendición del castigo, es corregirnos. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos fallando. Entonces en la corrección nos damos cuenta. ¿Y por qué lo hace?
porque Dios nos ama. Y para que nosotros podamos participar en un proceso continuo. Cuando tú fuiste salvo y le dijiste sí al Señor, tuviste de inmediato unas bendiciones que se cumplieron de inmediato. Pero hay una que está en proceso, que es la santificación. Y la santificación viene, otra vez, por estas bendiciones que no pedimos, que son el castigo y la prueba. Entonces, para un hijo de Dios es un gran beneficio, es una bendición, es un gozo, la tribulación, la pena, el sufrimiento, el castigo, porque es una oportunidad para crecer en santidad. Y no escuchamos amén, ¿verdad? O sea, como que sí tenemos anhelos para este año que entra, algunos de los que mencionó el pastor en el mensaje. Sí los pedimos, sí los tenemos en mente, pero otra vez, ¿queremos castigo? Pregunto, ¿sí o no? No, pero como se dice, no, pero sí. Porque si no hay castigo, ¿qué no va a haber según si me están oyendo? No va a haber bendición. ¿Cuál bendición que está en proceso? La santidad, la santidad. Entonces, debemos nosotros anhelar esa bendición. Por eso, haciendo un paréntesis, cuando nuestros hijos fallan, como los amamos tanto, como los queremos tanto, son nuestros, cuando ellos fallan, no queremos castigarlos. Y algunos se quedan en eso, no los castigan. ¿Pero qué van a tener? Potenciales pecadores, potenciales hombres y mujeres que van a andar en el mal, por no castigar. Y Dios nos castiga, ¿por qué? Porque nos ama. Entonces, ¿por qué hemos de castigar a nuestros hijos? Porque les amamos. Y porque es el consejo de nuestro Dios. Cierro el paréntesis. Así es que, leyendo a una persona cuyo nombre es Carmen Camino, que es de Lima, Perú, dice esto: debemos castigar a nuestros hijos para que tengamos la bendición de buenos hijos. Yo no sé si también digan a esto amén. Seguimos. Hebreos 12:6 dice que el Señor disciplina al que ama. La pregunta es, ¿tú crees esto? Por eso lo hace el Señor, porque nos ama. Entonces, basado en eso, ¿qué tenemos que hacer? Bien, pensando en qué creer con esto de que debemos de anhelar el castigo y la prueba, analicemos lo siguiente. Cuando un no creyente, un ateo, un no hijo de Dios, acarrea su vida, sufrimiento, dolor en su vida, ¿qué sigue después de eso para este que dije, ateo, no creyente, que no es hijo de Dios? Más de lo mismo, y más de lo mismo. Y después de morir, mucho más de lo mismo. ¿Por qué? ¿En qué está fallando el ateo cuando así vive en esa vida de ateo? Me decía mi hermano Efraín que hay una corriente bien fuerte y me mencionó los sectores que pagan por convencer de que no hay Dios. Es una fuerte corriente de ateos. Y yo me topé con una familia que aprecio al varón y me dice, es un conflicto en mi vida. No soy creyente ni apasionado de Dios, pero no siento que mi esposa esté bien, porque ella está en esta corriente. Vive en una colonia de nivel y están trabajando y pensando qué hacer para convencer de que no hay un Dios. La pregunta es, ¿en cuál mandamiento están faltando estas personas? En los primeros 4. Y seguramente también estarán faltando en los otros 6 mandamientos que tienen que ver con la relación con el hombre, pero están faltando en los primeros 4 mandamientos. Y como están faltando no un día o a veces, están practicando un pecado diario. Y no solamente no lo están haciendo, sino están promoviendo que los demás no lo hagan. Entonces por eso su sufrimiento, que no es
basado en algo que lo están haciendo para Cristo, pues ¿qué acarrea? Sufrimiento tras sufrimiento y un eterno sufrimiento. Esto para reflexionar la diferencia de la misericordia que hay para con nosotros. Para el ateo no hay bienaventuranza. ¿Por qué? Porque está perdido y por eso está merecedor del castigo. ¿Y por qué merece el castigo? Porque no sufre por nada que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el fanal, en su primer punto, menciona: el pueblo evangélico aseguraba, y a veces todavía, que el cristiano no debe sufrir, ni sufrirá. Y si sufre, es porque algo hizo. Es porque no hizo algo que debiera haber hecho. Pero estamos concluyendo esta lección que el cristiano va ¿a qué? A sufrir. ¿Y por qué va a sufrir? Porque vendrá de Dios otra vez dos cosas, que es lo que nos vamos a llevar en la mente. ¿Cuáles dos cosas? Castigo y la prueba. Claro, hermanos, que no es que seamos masoquistas, que anhelemos, que querramos, que queremos estar en sufrimiento continuo. No es eso. Lo que queremos dejar en la lección visto y entendido es que si llega castigo y que si llega prueba, debemos de ¿qué? Meditar, reflexionar, agradecer y recibir la bendición de ese castigo y de esa prueba. ¿Qué viene del castigo? Corrección. ¿Qué viene de la prueba? Paciencia, fortaleza, fe, etc. Pero en el pasaje que estamos analizando nos habla de bendición. Así que, hermanos, no nos sorprendamos, dice el versículo 12. El versículo 12, vuelvo a decirles en qué pasaje estamos, en 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 18. Si alguien quiere leer, por favor, el versículo 12. Gracias, hermano. No nos sorprendamos del fuego que viene con la prueba, que no lo veamos como una cosa rara, extraña. Mientras seamos creyentes, va a haber pruebas en la vida del creyente. ¿En dónde? En la casa, en el trabajo, en el deporte, donde quiera que nos movamos. Si nosotros estamos moviéndonos con la imagen de Cristo, va a haber personas que se están moviendo sin la imagen de Cristo. Y al haber esa diferencia va a haber choque y va a haber situaciones difíciles para el que es creyente. ¿Cuáles son las causas por las que puede haber estas situaciones difíciles? La cultura, el poder, la denominación, el dominio de las sectas, de la prohibición de la libertad religiosa, de grupos extremos como el que te mencionaba hace rato, de doctrinas equivocadas. Y vemos en la historia, en el Imperio Romano, los cristianos eran arrastrados, torturados, ejecutados por negarse a los dioses de los romanos. Entonces, no es novedad que ha habido, no es novedad que hay y que habrá pruebas y castigos que dice la palabra de Dios que se presentarán. Jesús dijo a sus discípulos: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y asimismo a nosotros los cristianos, los unidos a Cristo, viviremos en semejanza a Él estas situaciones que Cristo padeció. ¿Qué nos recomienda ante las pruebas el versículo 13? Si alguien quiere leer el versículo 13. Qué difícil en un momento dado, en el castigo, qué difícil en un momento dado en la prueba, sentir ¿qué? Gozo. Pero si dice el Señor, gócense, es porque sí cabe y sucede el gozo ante una prueba y un castigo, porque podemos palpar después la bendición que promete su palabra. Por ese gozo vamos a tener la participación, por un lado, del padecimiento que Cristo mismo sufrió. Hay por ahí un dicho: solo los que trabajan se equivocan. Aplicando este dicho a este tema,
Solo los que trabajan, sirven y padecen en la obra de Cristo se pueden gozar con grande alegría, como lo dice el mismo pasaje. Entonces, veamos las pruebas y los castigos de diferente manera. Yo no sé cuántos pudieran agradecer humanamente hablando, porque en la misma familia puede haber diferentes pensamientos. Y lo digo sin vanidad y lo digo para la gloria de Dios. Le digo al Señor, gracias por mi padre que me dio una infinidad de cintarazos. Que para muchos se les va, pero yo sé, y le digo a mi esposa y le platico, en aquel entonces que yo no creía en Dios, sabía que había un Dios, pero no creía en Él. Pero, ¿qué me frenó para no hacer algo que sabía yo que estaba mal? Me reflexionaba en los. Entonces para mí, siempre dije, gracias Dios, cuando ya tuve conciencia de Dios, por ese padre, porque si no hubiera agarrado caminos que a donde me hubieran llevado hasta el día de hoy. Entonces, si el castigo de mi padre para mí es bendición, ahora sí, abriendo el abanico a todos, el castigo de nuestro Dios, debemos pensarlo como gratitud y hacerlo con mucho gozo porque el Señor nos bendice. En el versículo 12 y 13 hay 6 cosas de bendición en la persecución, en el sufrimiento. Vamos a analizar los versículos 12 y 13. Primero, si alguien quiere leerlos, por favor. Gracias. La primera de las 6 cosas, la persecución mide la intensidad de tu fe. Tu fe muestra qué tan dispuesto estás a sacrificar y a soportar por Cristo. ¿Cuál sería hoy en día, aquí en la iglesia de Bellavista, un sacrificio para hacerlo por Cristo? El tiempo, el dinero, la distancia, el trabajo, el valor, la entrega, la participación en las cosas del Señor. Digo, la persecución mide la intensidad de la fe. Y esta forma que acabamos de mencionar es la que da una idea de la fe que tú tienes. Segundo, la persecución demuestra tu dependencia y confianza en Dios. Yo buscaba un ejemplo para este segundo. La persecución demuestra tu dependencia y confianza en Dios. Y perdonando el ejemplo, lo digo con todo respeto, y si hubiera aquí alguno que lo que voy a decir me lo dijo, repito, lo digo con todo respeto. Una de las razones por las que algunos no van a visitar la Alianza Ríos de Agua Viva, ¿cuál creen que es? Es que ahí ponchan llantas y ahí te pueden rayar el carro. Y seguro es que sí, tal vez no. Invité a alguien de la Escuela Álvaro Obregón, que es cristiano, lo invité al aniversario, y fue al aniversario. Y estaba bien gozoso en el culto, nos gozamos en los cantos, en lo que se compartió, la palabra, y después pues el alimento, fue todo bien hermoso. Pero saliendo de allí, pasamos por una calle donde se estaban peleando 2 pandillas y pasamos por medio de las 2 pandillas. Y ahí machetazos y pedradas y todo entre medio de las 2. Y junto con eso la calle estaba llena de pozos, pero pozos donde la llanta caía. Y veía yo cómo el carro de él se venía sacudiendo. Y él es muy nerviosito. Y un día o 2 después me dice, me gocé mucho, hermano, me gocé mucho, pero oiga, qué tremenda experiencia, pues los bachecitos y la pandilla, digo, no fue muy agradable, ¿verdad? Puede pasar, pero es una manera en que, estamos en el segundo punto, la persecución demuestra tu dependencia y confianza en Dios. Dios nos libró, no recibimos ninguna pedrada, ningún machetazo, ningún golpe. El domingo antepasado también, hermano Enrique, íbamos manejando, yo viendo los pozos para no caer, supe de la experiencia de Abdel, se echó 2 llantas en una ida para allá, y echó a perder sus 2 llantas, y entonces venía yo viendo los pozos y me dice el hermano Enrique, frénese y dele rápido de reversa. Volteé para arriba y estaban
como unos 100 gentes peleándose también, a pedradas y a machetazos, este domingo antepasado. El asunto es, ¿confiaremos? ¿Sí o no? Si estamos escuchando esto, ay hermano, si por la ponchada no quería ir, ahora menos. Pues la persecución demuestra tu dependencia y confianza en Dios. Tercero, la persecución demuestra y fortalece la paciencia, tolerancia y firmeza. Si yo fui una vez a hacer algo por el Señor, y vine y pasó algo, pues digo, voy a volver a ir. Y estoy seguro que voy a seguir yendo. Me gocé mucho, voy a tratar de poner el día último entre la participación que tenemos, el video de una hermanita ahí de la misión. Una hermanita que alguna vez oramos por ella, por un problema que tiene en su brazo, por su operación. Ella puso en su corazón y pidió oración porque quería ir a un lugar público de acá del centro de Monterrey a entregar folletos de evangelismo y hablar de Cristo, sola. Y fue. Y qué gozo es ver que dijo, y voy a volver a ir. Y la familia de ella, conozco una que está en Chiapas, me ha mandado videos del propósito de evangelismo de ella. Ha movido a otros jóvenes, y no 2 o 3, sino como unos 50 jóvenes, de una vez al mes salir a evangelizar. Y cuesta, hermanos, y es difícil, y ustedes saben la situación que se está viviendo en Chiapas, de persecución, de cerrar iglesias, etc. Y sin embargo ellos dicen, vamos. Y pienso en nosotros que ahorita todavía tenemos una paz, podría decirse entre comillas, y no tenemos este deseo de ir porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque ¿cuál situación ponemos de que no vamos y evangelizamos? La persecución trae eso y demuestra que hay tolerancia, firmeza y que vamos y seguiremos yendo. Cuarto, la persecución a tu persona atrae, motiva a otros a Cristo, a servirle, a ser instrumentos, sean creyentes o no sean creyentes. Me ha tocado no creyentes que viendo el testimonio de una persona, me ha tocado aquí en Bellavista, me ha tocado en diferentes iglesias, en la misión, que en base al testimonio de una persona dice, en eso fue que el Señor me llamó para venir a servirle al Señor. Entonces, qué importante saber que la persecución traerá motivación a cristianos y no cristianos a buscar a Cristo. Quinto, cuando sufrimos, estamos viviendo y compartiendo los sufrimientos de Cristo. Y eso, podemos decir, qué hermoso, qué privilegio, estamos compartiendo la experiencia que Cristo vivió. Que pudiéramos ver como que no tiene mucho impacto, no tiene mucho valor. Así se puede sentir cuando se tiene a Cristo. Pero cuando se tiene a Cristo y que yo viva la experiencia que Cristo vivió, es una experiencia que me trae bendición y gozo. Sexto, por sufrir tendremos una gran recompensa cuando Cristo venga, cuando venga por segunda vez en gloria. Cuando sufrimos, cuando padecemos y tenemos pruebas y lo hacemos por Cristo, tenemos el gozo de que cuando Cristo venga, estaremos con Él en gloria. Versículo 14. Si alguien lee el 14 otra vez, por favor. Gracias, hermana. Si somos ¿qué? Vituperados. O sea, si somos criticados, censurados, desaprobados, insultados con dureza por el nombre de Cristo, dice ahí, ¿ya somos qué? Bienaventurados. Bienaventurados. Y en las bienaventuranzas, que vienen ¿en dónde? Capítulo 5. Ahí una de las bienaventuranzas es que si padecemos, tendremos esa bendición de la bienaventuranza, de la bendición de Dios. ¿Tendremos qué cosa? Cuando decimos bienaventurados, un gozo profundo en el alma, una felicidad por vivir en Dios y por Dios. Estar bendecidos, hermanos, es una bendición. Y la pregunta, ¿eres bienaventurado en base a este tema? ¿Has padecido por servir a Cristo? ¿Has sido castigado también por servir a Cristo?
Pregúntate tú y pregúntale a Dios, y estoy seguro que los dos saben la respuesta. Tanto tú como Dios, si has sido bienaventurado por ser vituperado, por andar con el Señor. Los perseguidos por causa de la justicia son dichosos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Tu sufrimiento, tu tribulación, tu dolor muestra que el Espíritu Santo reposa en ti, está en ti. Es el termómetro intenso de que tú tienes al Señor, que el Señor Jesucristo está en tu persona. Estás identificado con Cristo. Mientras que los no creyentes ofenden a Cristo, un hijo de Dios glorifica su nombre porque es hijo de Él. Versículo 16. Hoy en la mañana un pastor decía la palabra vergüenza. ¿Existe? Sí, pero que la vergüenza en nuestro caso, los cristianos, sea por el pecado, pero que nunca nos avergoncemos por nuestro Señor Jesucristo, por el Señor. Avergonzarse es entrar en un estado de derrota, de degradación, de cobardía. A veces cuando salimos a predicar o a evangelizar, la primera vez que me tocó la experiencia y que alguna vez compartí con ustedes, mi experiencia fue con un hermano que todavía vive, David Rubalcaba. Él desde jovencito evangelizaba y yo estaba en ese proceso recién convertido de querer evangelizar, pero ¿qué me pasaba? La palabra que dije ahorita, me avergonzaba. Tan así era que cuando yo llegaba a la colonia donde vivían mis padres, como traía la Biblia, rodeaba toda la colonia para que no me viera la raza, llegar a la casa con la Biblia. Así a ese grado. Pero yo decía, eso está mal. Yo debo de quitar de mí, y sobre todo cuando llega un mensaje, aquel que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Y le pedí al Señor, ayúdame. Y el Señor me iluminó que me juntara con David Rubalcaba. Y fuimos a predicar en la colonia Cementos. Y en la primera casa que tocamos, y que David dijo, queremos hablar de Cristo, lo que escuchamos fue el 10 de mayo. ¿Qué crees que sentí yo? Lo que acabo de decir ahorita. Podemos sentirnos derrotados, entra la cobardía, entra la desesperación, se me hace que ya no voy a seguir en esto. David, que me dijo, acabamos de empezar, Dios, ahorita alguien va a aceptar a Cristo. Ese positivismo, esa entrega, ese gozo, yo lo quería. Y le decía al Señor, dame eso que tiene David. Y luego meditando, en el día de hoy, en el mundo, llama la atención que ellos no se avergüenzan cuando dicen malas palabras. Ellos no se avergüenzan cuando se emborrachan o se drogan. Ellos no se avergüenzan cuando se visten indecentes. Ellos no se avergüenzan cuando dicen obscenidades. Ellos no se avergüenzan cuando promueven el ateísmo y se jactan siempre todos los lunes durante 33 años. ¿Qué decía la raza los lunes? No, hombre, ayer esto y el otro y aquello y toda la lista de pecados. Y no se avergonzaban. Y a veces hablaban obscenidades de su propia esposa y no se avergonzaban. Y qué extraño que nosotros nos avergoncemos ¿de qué? Del Evangelio. Si te dicen aleluya, si te dicen cristiano, si te dicen santito, dale gloria a Dios y di amén cuando se te mencione. Y cuando alguien diga en la calle, a mí me da mucho gozo cuando escucho a alguien. Una vez andaba en Chipinque y escuché a alguien, no lo vi, que dijo, ¿quién vive? Y no oí nada ahorita aquí. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Cuando digan eso, no te avergüences. Di amén, di aleluya, di gloria a Dios. No te frenes cuando esto se diga, cuando se hable del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor que tengas a Cristo en ti. Versículo 17.
Gracias. El juicio debe comenzar ¿en dónde? En la iglesia, en nosotros, en nuestra familia. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué así? Te digo y analízate y date cuenta. Cuando las cosas van muy bien, cuando todo te está saliendo muy bien, el creyente tiende a participar más en las cosas del mundo que en la iglesia. Cuando faltas un domingo, le agarras sabor al siguiente domingo y faltas una segunda vez y empiezas a encaminarte en las cosas del mundo. Cada vez más te alejas. Cuando ya no sientes de repente a Cristo, cuando ya no sientes preocupación por el juicio de Dios, cuando no te acuerdas que hay pruebas y castigos, empiezas a alejarte de nuestro Señor y empieza a ver la decadencia del creyente. Entonces, por eso el Señor tiene estas herramientas. ¿Cuáles dos? El castigo y la prueba, para que no nos enfriemos, para que no nos congelemos, para que no nos alejemos y sigamos en el camino del Señor. Dice por ahí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Evangelizar, hermanos, es una de las cosas que tienen que ver con el Evangelio. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y otra vez digo, el evangelizar es una de las cosas del Evangelio. Y si no evangelizamos, ¿qué será de nosotros? Dice, si el justo con dificultad se salva, el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquel que no es creyente? Sabemos la respuesta. Versículo 19. ¿Cuál es el consejo de este versículo? Versículo 19, si alguien lo lee, por favor. Cerrando ya este tema, esta clase, ¿cuál es el consejo de este versículo? Si viene la prueba, encomiéndense a Dios. Entonces, las pruebas las debemos de ver, hermanos, como una bendición. Las pruebas las debemos anhelar. Si no las pedimos, y como decíamos al principio, si viene la prueba, si viene el castigo, meditemos dándole gloria a Dios por esa bendición, porque nos tiene como hijos, porque nos ama, porque quiere que andemos en santidad, porque quiere que crezcamos, que nuestra fe se potencie y sigamos siendo hombres y mujeres de valor en la obra del Señor. Si hay alguien que quisiera agregar, comentar algo, me gustaría mucho de este tema. Y aprovechando, como dice en el viaje, ¿quién ya repartió sus 22 folletos? Gloria a Dios. Se está cerrando el año. Eran 22 folletos para ¿quiénes? Amistades, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, la familia y el prójimo. Alguna de las hermanas, menciono una por dar un ejemplo, una fue la señorita que dije ahorita, otra hermana que es nueva, subió un video donde rebasó los 100 folletos compartiéndolos en una escuela, nueva en el Evangelio. Me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cuando es el primer amor recién que conocemos al Señor, hay fuego, hay entrega, hay servicio, hay qué sigo, qué hago. Pero ya cuando tenemos unos 20, 30 años, 40 años, como que ya nuestro puesto, nuestro estatus en la jerarquía nos hace ver eso. Pues bueno, eso que se lo hagan los... El evangelismo es permanente y por siempre. Hablar de Cristo es por siempre. Y parte o el único, ¿verdad?, que en el ministerio de evangelismo, pues yo podría decir, pues esos que no levantaban la mano, pues ni modo, ¿qué pasa? Pero la palabra nos insta, nos dice que nos preocupemos porque la iglesia trabaje, porque busquemos complacer al Señor con el compartir de Cristo. Así es que casi se cierra el año, parados en una esquina, podemos entregar los 22 folletos así. Ojalá para el día último ya todos hayamos cumplido con ello otra vez, no con el ministerio de evangelismo, no con Daniel Ríos, ni con la iglesia, sino con el gozo de cumplir con el Señor.
y que si sale por ahí una situación difícil, alguna prueba, alguna dificultad, confiemos en que Dios ahí estará con nosotros. Una vez más, ¿alguien quiere aportar algo? Me gustaría escuchar de cuál es la experiencia, porque sé que le gusta, la experiencia de evangelizar a mi hermano Raimundo. ¿Qué experiencia diría que a los hermanos que les motive en el evangelizar? A los ranchos. A veces el estado de ánimo o las circunstancias a veces estaba una prueba o había, me refiero a una dificultad que me quitaba a veces hasta la paz. Iba con una carga por el trabajo, etcétera. Y cuando el Señor nos permitía ir y regresar, pareciera que mi mente, sin necesidad de ir al psicólogo, con esas cosas, yo venía renovado en mi mente y venía contento, la palabra sería inexplicablemente, ¿verdad? Para un inconverso diría inexplicablemente. El gozo que produce estar ahí y compartir, creo que es algo que el Espíritu Santo da un testimonio de decir, estás haciendo lo que debes hacer. Y me sorprendía mucho cómo yo venía a veces en un camión, o sea, en la Ecovía, cuando íbamos a la clínica 34, con mi amigo, iba preocupado, iba dándole vueltas y venía con una mentalidad completamente gozoso, un corazón gozoso. Entonces, y eso creo que el mismo Espíritu Santo nos da el testimonio, hermano, de que es algo que el Señor se complace y el gozo, como que al hacer la obra del Señor, el Señor se ocupa de nosotros también y nos trae paz, nos trae cosas que a lo mejor de otra manera no podríamos conseguir de muchas maneras, pero el Señor sobrenaturalmente lo hace creo que también al hacer lo que a Él le agrada. Y aunque a veces sí dejamos de hacerlo, creo que retomarlo, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio, no el pastor, no el hermano, no el anciano. El mismo Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a dar ese testimonio de que es lo que debemos hacer. No como una obligación, no como una imposición, sino que el Espíritu Santo nos atestigua que es algo agradable al Señor y Él nos transmite esa paz, ese gozo. Y para terminar, otra vez para ti la pregunta. Yo veo o vi una prueba para ti, ¿y qué hay después de esa prueba? ¿Cuál? Si no me equivoco, o si me equivoco, me corriges. En una ocasión invitaste a evangelizar a la iglesia, y si no me acuerdo mal fue aquí en la explanada de la Comisión Federal, creo que fue ahí, o no, a menos que haya sido en otro lugar. Sí, fue ahí. Y recuerdo que nadie vino. Después de eso, ¿seguiste evangelizando? Sí. Ya tal vez con la iglesia no, me di por vencido. No se crea. Pero sí íbamos en ese entonces muy seguido con un amigo que es pentecostal. Él es colombiano y radica aquí. Y él dejó todo, bueno, punto y aparte, ¿verdad? Él es de una familia acomodada en Colombia, de un padre acomodado allá, ¿verdad? Y aquí él está viviendo en una iglesia antigua, viejita, como si fuera una especie de misionero aquí, y él visita los ranchos, a Linares, al sur del estado. Y he estado, lo acompañamos en ese entonces, a mi hermano José, ¿verdad?, de Colombia, y sí, él me transmitía esa hambre también, ¿verdad?, y me sigue transmitiendo de hacerlo. Cuando siempre que le hablo por lo menos una vez por semana. ¿Y dónde vas? No, pues vengo de los ranchos, y ya me nombra todos los ranchos donde estaba ya en Linares, y ha sido de mucha bendición también el tener a alguien, hermanos. Yo creo que también cuando nosotros nos vamos apagando, el contar con alguien como ese fueguito, ¿verdad?, que se va transmitiendo, es muy importante contagiarnos de hermanos que les gusta el evangelismo, porque nos tendemos a enfriar, y aún en esas actividades. Pero cuando tenemos a alguien que nos impulsa, o que simplemente con escuchar su conversación nos motiva, oye, pues
¿cuándo nos vamos, verdad? ¿Y cuándo nos vamos a al rancho ya al sur del estado? Y un fin de semana, a veces es nada más sábado y mismo domingo se regresan, pero el Señor nos permita siempre contar con alguien que nos impulsa, que su conversación solo sea Dios, hace el servicio a los demás. Él termina poniendo de su bolsa para la gasolina a veces de esos viajes, ¿verdad? Juntar juguetes, etcétera, y evangelizar en estas fechas. De hecho, creo que está ya ahorita en este momento, ya en el sur del estado, creo que en Huelahuises está ahorita. Y pues Dios nos levante más hermanos que nos impulsen a ese servicio. Amén. Gracias, Raimundo. Pues termino comentando de mi hermana Martita Peña, que ahorita no está. De las pocas personas que cada vez que dice vamos a evangelizar a la Clínica 34, se percibe, se siente y se ve que lo dice con alegría. Que ya anhela ese jueves de cada mes y que se emociona y se goza y que participa y que lo hizo ella sola primero. Eso no lo inició la iglesia, lo inició ella sola y después invitó a la iglesia, ¿verdad? A la femenil. Y eso, como dijo Raimundo, motiva. Pero también me hace la pregunta, ¿qué pasa de los demás de la iglesia que no evangelizan y que no han pasado por la prueba que se viene cuando se evangeliza? ¿Qué va a hacer Dios? Es la pregunta, ¿qué va a hacer Dios con los que nunca evangelizaron? Todos sabemos la respuesta y todos sabemos también qué vamos a hacer a partir de ahorita cuando salgamos con esos 22 folletos, con esa tarea, con esa comisión. Y pues tenemos la respuesta y termino con lo que dije al principio. El que no trabaja, pues no conoce de las pruebas de trabajar para el Señor. No conoce de la bienaventuranza que da el Señor, da la bendición y el privilegio de ser trabajadores para la obra del Señor. Así que mis hermanos, en este año que entra, aunque no lo pidamos, pero sí agradezcamos al Señor que nos siga castigando, que nos siga probando, porque nos encamina a santidad y a andar en el camino del Señor. Oramos.